¿no? Filtro pasa abajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda y el filtro supresor de banda. Entonces, en cada uno de los filtros, lo que determinamos es la frecuencia de corte, tanto inferior como superior. La pregunta es, como elemento básico tenemos al filtro pasa abajo y al filtro pasa alto. ¿Cómo construimos nosotros un filtro pasabanda? Un filtro pasabanda es dos filtros en cascada, pero un pasa alto y luego un pasa abajo. Ese es un filtro pasabanda. Lógicamente, entre cada etapa están acoplados mediante un operacional. Luego tenemos el filtro supresor de banda. Este filtro supresor de banda está constituido primero por un filtro pasa abajo, luego un filtro pasa alto. Pero estos dos filtros no están y no trabajan como un sumador a través de una etapa final que es un operacional, ¿no? Esto vamos a ir desarrollando en las clases de día o en todo caso la próxima semana, porque corresponde todavía la próxima semana y continuar con la parte de filtros. Repito, filtro pasabanda está constituido primero de un pasa alto y luego de un pasa bajo. Un filtro supresor de banda está constituido primero de un filtro pasa bajo y luego de un pasa alto. El filtro supresor de banda, o también conocido como filtro rechaza banda, ¿no? Permite el paso de las señales cuya frecuencia esté fuera del rango, ¿no?, del intervalo creado entre entre las dos frecuencias, ¿no? O atenuados las que están dentro de esta, ¿no? Eso tenemos que tener claro siempre. Cuando hemos demostrado el día de ayer también, ¿no?, referente a que estos filtros se utilizan básicamente en la parte de comunicaciones y también en la parte de sonido. Tiene sus particularidades porque hablamos básicamente de dos tipos de filtro: filtro pasa bajo y el filtro pasa alto, que son los elementos básicos, y la combinación de estos dos trae como consecuencia de hablar del filtro pasa banda o hablar del filtro rechaza banda o supresor de banda. ¿Ok? Hay otros filtros activos, Sallen-Key o BCBS, ¿no? Ya están la mayoría, sí. Lesma Tapia. Sí, profesor. Alayo. Alayo Sandia.
¿Está? Profesor Araya presente. Delgado Torres. Lesma Tapia, ¿de qué grupo eres tú? Me parece de grupo de exposición, profesor. Sí. G11 me parece. ¿Te parece? ¿Cómo? No sé eso que te parece. Sí, es que en ese momento no me acuerdo. Un ratito, déjame revisar. Bien, la pregunta para los tres. ¿Qué es un crossover? Profesor, ¿puede repetir, profesor? No escuché bien. Pregunta 2. Diferencia entre un filtro activo y pasivo. Bien. Señores Profesor, yo, alumnos, profesor. la razón de la pregunta es lo siguiente. ¿Puedo Son responder la pregunta dos, evidencias, profesor? son evidencias que los alumnos, los que estoy mencionando, se está grabando ahí, no escuchan las clases, o en todo caso, cuando uno pasa el video, no lo ven el video. Tengo las evidencias y también termina las clases y ellos continúan. Hay muchas maneras de encontrar las evidencias, ¿no? Bien, son dos preguntas que yo he realizado. Profesor, sobre la pregunta dos. Lesma Tapia, no, disculpe, el comentario está demasiado. Yo estaba un buen rato esperando, le llamaba a ustedes al final y hay una alumna más que no logré anotar porque se dio cuenta. Pero ya ahorita lo he detectado por la foto ya. O sea, entonces ese es uno de los problemas que se ha estado viendo también que de la virtualidad, ¿no? O sea, no estamos viendo que la parte virtual en cierta medida está respondiendo a las expectativas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es cómo controlamos también. Bien, a ver, Lesma Tapia, ¿de qué grupo eres? Para no estar buscando acá, son bastante ustedes. Del G11, profesor. G11. Bien. Alayo. G2, profesor. G12 o 2. 2. Pero G9, ¿ya? Alayo, Paucar, Cueva, Soto, Tazaico, grupo 9. Es otra evidencia más, no sabe ni su grupo. Delgado, Torres. ¿Está Delgado Torres? Delgado Torres, ¿dónde está? Acá está, en grupo 16. Bien, Espinosa, Carhuamaca. ¿Está? Flores Alcázar, Alcarraz. Flores Palomino. Presente, profesor. Galvez, Chachaima. Rojas, Barnet. Buenos días, profesor presente. Montes, Ojeda.
Pérez Hernández, Angulo Marcelo, Gamonal, Bustos, Ñáñez, Presente, profesor. Alcarraz, Presente, profesor Alcaraz. Ruiz Calla, Castro Espinosa, Presente, profesor. Buenos días. Ramírez Centurión, Ramírez, Guevara, Maza, Presente, profesor Maza. López Chino, Delgado, Torres, Dávila, Avellaneda, Presente, profesor. Cáceres, Ingatito, Presente, profesor. Obregón, Navarrete, León, Presente, profesor León. Vargas, Presente, profesor. Flores, Guayguapuma, Presente, profesor. Carvajal, Tazaico, Presente, profesor. Gervasio, Wilca, Ruiz Mercado, Presente, profesor. Fernández Castillo, Presente, profesor. Holguín Mori, Presente, profesor. Lee, Presente, profesor. Quispe Cerdán, Presente, profesor. Ventura, Presente, profesor. Medina Guamán, Presente, profesor. Lesma Tapia, Presente, profesor. Samamé, Presente, profesor. Samamé, Presente. Quirós Martínez, Presente, profesor. Aparicio, Presente, profesor. Caballero, Lazo, Presente, profesor. Buenos días. bueno ya, Serna, Presente, profesor. Pebe, Presente, profesor, y buenos días. bueno ya, Jamanca, Presente, profesor. Buenos días. Alayo, Presente, profesor. Paucar, Presente, profesor. Cueva, Presente, profesor. Soto, Presente, profesor. Tazaico Robles, Presente, profesor. Cornejo, Presente, profesor. Medina Castañeda, Presente, profesor. Kiko, Presente, profesor. García Valverde, Zúñez, Presente, profesor. Sante,
Sante o Santé, Alzamora, Malásquez, Ruiz Ochoa, Anco, De la Cruz. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Romero Ávila, Presente, profesor. Leonardo Saavedra, Laurente, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Meneses León, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Quispe Vázquez, Tenorio Coronel. Presente, profesor, buenos días. Profesor, Buenos días. Quique Vázquez dijo, ¿no? Quispe, Quique Vázquez, profesor. Quique Vázquez. Sí, profesor. Y, no hay Quispe. Creo que no, profesor. Hay un ratito, al final la cambiamos, caso, ¿ya? De repente está por ahí Quique. A ver, Tenorio Coronel, Presente, profesor, buenos días. Oncebay, Presente, profesor. Medina Bustamante, Presente, profesor. Rodríguez Marchán, Presente, profesor, buenos días. Rondán Martel, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Sosa Mesa, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Villanueva Anticona, Profesor, disculpe, el compañero no tenía luz. ¿quién? Villanueva Anticona. Vale. Quique Vázquez dice, ¿no? No, profesor, Villanueva Anticona. No, hay un alumno que me dijo que... Sí, profesor, Quique Vázquez es. Quique. Quique Vázquez. Bien. La participación de los alumnos tiene nota. Esas notas suman. Profesor, buenos Romero, días. sí. Disculpe. Yo recién acabo de entrar porque no tenía internet, profesor, disculpe. Se me pidió gusto. ¿Qué grupo es? El grupo 7. ¿Cuál es tu apellido? Bustos. Grupo 7. Grupo 8, perdón, grupo 8. ¿Cómo está el grupo? Grupo 8, perdón. Bustos, ya. Disculpe, creo que no me llamó a mí Valdés Castro. ¿Ah? Creo que no me llamó Valdés Castro del grupo 6. Creo, creo. No, porque no me llamó. No me llamó. No, que Estaba desde el acá principio. no hay término medio. Sí, sí, ¿Grupo, ¿qué grupo eres? Grupo 6. Grupo 6. Disculpe, profesor. Grupo 6, no tengo grupo 6. Profesor, grupo 6. Tampoco me llamó. ¿A quiénes no he llamado? El grupo 10 tampoco, profesor. Entonces el grupo 6. ¿Quiénes integran el grupo 6? Allá. Y a su paterno, ¿no? A ver, del grupo 6, su paterno. Un ratito. Aramburú. Lagos. Mesa. Valdés. Cardosa. ¿Cuántos son ellos?
Ya, voy a llamar un ratito, después me dictas el otro grupo, ya. Aramburo, Sí, profesor. Aramburo. Lagos, Lagos, Mesa, Presente, profesor. Valdés, Presente, profesor. Cardosa. ¿Es Gardosa o Cardosa? Presente. Con A, profesor Cardosa. Ah, Cardosa, ya. Valdés, Presente, profesor. Carguancho, Presente, profesor. Delegada, ¿de qué otro grupo hay? Ahí termina todo ya, ¿no? Con el grupo 10. Recto, grupo 10, G10. Ya, Melgarejo. Primer apellido, no primero. Melgarejo, Paredes. Ah, Sacome. Está Sacome, Sí, profesor, presente. así como se escribe Sacome. Ya, Jacome, ajá. Sí. Sacome. Con J, profesor. Jacome. Ah, ya. ¿Quién más delgado? Lescano. Falta dos grupos todavía. Hay un ratito, un ratito. El grupo 12, ¿cuánto? El grupo 10 es Melgarejo, Paredes, Jacome, Lescano y Cárdenas, ¿no? Ah, el Lescano, ya. Y el otro grupo es Mata, doble T, ¿no? Peña, un ratito. Díctame el segundo apellido, ya, porque se van a repetir después. Del grupo 12, Pau, ¿qué más es? Cono, ya. Velasco, ya un ratito voy a llamar a ver. El otro que Melgarejo, ¿qué más es? Sí, el grupo 10, Chávez, profesor. Chávez, está presente. Ya, Paredes, ¿Paredes qué? ¿Está Paredes Calisto? Sí, profesor. Bueno, y Buenos días. Jacome, ¿qué más? Marco, una L nomás, o dos L.
CO, ¿no? Ya, está presente Jacome. Sí, profesor, presente. Ya, el escano, ¿qué más? Ya. Matías es el primero. El escano, Matías. ¿Está Matías el escano? El escano Matías. No ha habido. Cárdenas, ¿qué más? Cárdenas Ríos. Presente, profesor, buenos días. Bien. Paucar. Presente, profesor. Canopuma. Presente, profesor. Maita, Munaico. Presente Mata Munaico, profesor. Peña, Margarito. Presente, profesor, buen día. Buen día. Durán, Palacios. Presente, profesor. Presente, profesor. Buenos días. Flores Velasco. Presente, profesor. Buenos días. Flores Velasco. Buenos días. Delegado, ¿qué falta? Un grupo, ¿no? ¿Cuántos son, 6. Vamos a ver dónde le pongo por acá, porque ya se llenó todo. 1, 2, 3, 6. Acá tiene que entrar. ¿Qué grupo es? Díctame, por favor. Leonardo Saavedra. Laurente Campos. Ya. Penante, creo que Quique se anotó. Quique Vázquez. Ya. 11. 11 va con B chica o con B grande. B grande, ¿no? Bien, gracias. Leonardo Saavedra. ¿Qué grupo? No, el grupo 17 no hay ningún Alonso. A Pérez Hernández. ¿Y a qué más? Ya. ¿Quién, ¿De qué grupo es? Sí, profesor, se me había ido el internet, pero ya retorné. ¿Qué grupo es? El grupo 10 ya me llamó también. Sí, eso fue temprano, pero ya tengo internet. Gracias. Grupo 10. Sí, profesor Cárdenas. Ya llamé a Cárdenas, ya. Bien, este grupo, Leonardo. Leonardo Saavedra. Bien. Laurente. Presente, profesor. Meneses. Presente, profesor.
Quispe Vázquez. Presente, profesor. No, Quique, ¿no? Quique, ¿va a estar en este grupo o en otro grupo? Es Quique Vázquez, profesor. ¿Va a estar en el grupo 15? No sé, antes dónde. En el 15, profesor. En el 15. Antes, ¿en qué grupo te llamé? No me acuerdo, profesor. Y ahora, Tenorio. Sí, profe, presente. Orsebay. Presente, profesor. Bien. Disculpe, profesor. Wilka del grupo 5, yo sí estaba, pero mis compañeros me dijeron que no se me escuchó cuando dije. Presente. ¿Cuál te pido? Wilka Cruz, profesor. Grupo 5. Ya. Bien, vamos a ver. Bien, por la petición de un compañero, la idea hoy es hablarle algo sobre los filtros como amplificadores operacionales o los filtros activos. Bien, acá tenemos un esquema de un filtro. ¿Ok? Este es un filtro real. Por las pendientes. Se entiende que cada filtro tiene su frecuencia de corte, ¿no? Pero en este caso, el primer caso de color rojo, se llama filtro de primer orden, el otro de mayor orden, y así sucesivamente. La razón de poner el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, más orden, es aproximar un filtro real a un filtro ideal, ¿no? O sea, como si fuese una caída. Esa es la razón de que los filtros sean de primer orden, segundo orden, tercer orden. O perdón, ¿por qué hacer filtros de mayor orden? Simplemente para aproximar a un filtro ideal. Lógicamente, ¿qué problemas tiene? Mejoramos por un lado la caída, la pendiente, que se aproxima a un filtro real, perdón, ideal, pero miren lo que va sucediendo acá. ¿No? Pero al final la pregunta es, ¿qué me interesa más? ¿Esta pequeña variación que va a existir, que es pequeño, o aproximar más a un filtro ideal? Se entiende que lo recomendable es aproximar a un filtro ideal. ¿Cómo lo implementamos esto? Con amplificadores operacionales. ¿Por qué operacionales? Porque tiene una ventaja enorme para el sistema de acoplamiento, ¿no? Y su respuesta en frecuencia, su ancho de banda también del amplificador operacional. Es una clase, normalmente yo soy apasionado de la electrónica digital, pero también me apasiona la análoga, y a veces yo veo que las universidades se dictan esto muy teórico y no se le dan las herramientas al estudiante para que aprenda y entienda
cómo diseñar su propio filtro y después poder montar un ecualizador en el mismo, un crossover, un karaoke con un rechazabanda, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos pues una clase, ojo, así que voy a... Acá está hablando nuevamente del crossover. Los filtros que se utilizan también en los karaoke. Yo preguntaba a los 3 alumnos qué era un crossover. El crossover simplemente es un equipo o un sistema electrónico que se encarga de seleccionar señales, ¿no? En este caso, utilizamos bastante en los parlantes, en el equipo de sonido, para frecuencias altas, media y baja. Lo que es el buffer, medio y el tweeter, ¿no? Eso era básicamente. Tratar de explicar medianamente muchos conceptos, lo que voy a alargar el video, pero quiero dejar eso claro. Va a ser una clase donde quiero dejar los conceptos más importantes. Antes de empezar con lo que son filtros y como vamos a hablar con operacionales, hay algo que quiero dejar muy claro, y es que muchas veces todavía universidades acreditadas y docentes con títulos y todo, no sé por qué siguen dictando la electrónica, así está en el libro, con el famoso 741, y se muere la materia con el 741 y el alumno no aprende otro operacional. Ojo, es función del docente decirle que existen otras opciones. Este es el tatarabuelo de los operacionales. Solo tiene uno en un paquete de 8. Hay operacionales mejores, como el TR082, que tiene los mismos pines, los mismos 8 pines, pero tiene 2 operacionales. Tiene un ancho de banda 3 veces mayor. Tiene mayor impedancia de entrada. Tiene mejor respuesta a ruido, porque es tipo MOSFET. Entonces, ojo, lo ideal es enseñarle por lo menos otro tipo de operacionales, y haré otro video de los diferentes tipos de operacionales que existen. Si les gusta, si le dan like, comentan haré otro video también de cosas análogas, porque veo que están interesados en cosas análogas y todo lo digital que trabaja en el canal. Pero bueno, mínimo ese. Y cuando uno trabaja con operacionales necesita varios, cuando trabaja con filtros necesita varios operacionales y lo va a hacer de orden alto. Entonces, si este tiene 2 y el TR084 tiene 4, o el TR074 o el TR072 que también tiene 2. Entonces, mínimo seleccionar un buen operacional que me permita desarrollar mi sistema, y les voy a dar unos tips para montar algo profesional para que funcione la inmunidad, ruido, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar, vamos a mirar qué son los filtros. Nosotros los podemos encontrar como pasa abajo o pasa alto, que son los dos grandes tipos de filtros, y de ahí se dependen los demás, el rechazabanda y el pasabanda, y vamos a explicar cómo es. Pero antes de empezar con eso, yo quiero explicarle algo sencillo. ¿Por qué existe la capacidad de filtrar señales? La capacidad de filtrar señal, aunque se da por la combinación mínima de un capacitor y una resistencia, el elemento central es el capacitor. Yo le puedo preguntar a alguien, ¿este filtro pasa abajo o pasa alto? Y me da pena, pero me llegan estudiantes a 8º y 9º semestre cuando hago esa pregunta y pongo el dibujo y no saben. O escucha uno que uno dice pasa abajo y otro dice pasa alto, y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hacer un análisis sencillo. Cuando uno está en electricidad básica, uno mira en electricidad 2, circuitos 2 análogos, uno mira que la impedancia capacitiva de un capacitor a la corriente alterna está dado por esta forma. A veces uno escucha que el capacitor es un circuito abierto para corriente continua, y también está por esta fórmula. Vamos a poner la siguiente ejemplo. Olvidémonos del capacitor. Esta fórmula me equivoqué, por favor, vamos a arreglarla enseguida. Aquí le puse un menos, este es por. Listo. Arreglado. Esta fórmula, olvidemos del capacitor, como les dije, miremos la frecuencia. La frecuencia en DC es 0. La frecuencia en DC es 0. Que también tengo que arreglar arriba. La frecuencia en DC es 0. Si esto es inversamente proporcional, o sea que si esta frecuencia tiende a 0, esto se hace infinito o se hace muy grande. O sea que es una resistencia grande, y por eso es como si estuviéramos un circuito abierto. Entonces uno le dice, el capacitor para corriente directa a un circuito abierto y traga entero, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una fórmula que lo demuestra. Entonces, basado en eso, si el capacitor para baja frecuencia de un circuito abierto
Y al revés, si esta frecuencia comienza a subir mucho y tiende a infinito, el capacitor tiende a un corto o a una baja impedancia. Entonces, basado en esta fórmula, nacen los filtros. Este filtro, si yo les pregunto, ¿es pasa bajo o pasa alto? Vamos a suponer que viene una corriente continua. Es DC, L es un circuito abierto. ¿Pasa o no pasa? No. La frecuencia de C es cero, es baja. De C es baja, o sea que no pasó la baja, o sea que esto es un pasa alto. Y si la frecuencia es muy alta, este es un corto, o sea que sí pasa la alta, o sea que este filtro es un pasa alto. Ahora analicemos este. El capacitor en DC es un circuito abierto. Aquí viene una señal DC, la resistencia la deja pasar y va a pasar. Para acá no coge porque el capacitor está abierto. Pero si viene, o sea que pasa abajo, pasó el bajo. Pero si viene un alto, pasa por la resistencia que no hace nada. Y el capacitor, que es para frecuencias altas, es un corto. Esto está a tierra y aquí hay un corto. O sea que la salida está aterrizada y no hay señal. O sea que no pasa la alta. O sea que este pasa abajo y este pasa alto. ¿Qué quiere decir? Que con un simple análisis de esta fórmula, ya uno sabe cuál es pasa abajo y cuál es pasa alto. Y eso debieran enseñarlo o conocerlo, a integrar y no dejar líneas entre las materias. Electricidad, circuitos, electrotecnia, electrónica 1, electrónica 2, todo eso debe estar integrado entre sí. Entonces ya sabemos que es un pasa abajo y que es un pasa alto. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta con los filtros es el orden del filtro. ¿Qué viene siendo el orden del filtro? El orden del filtro, primero, si yo tengo un filtro, es muy fácil determinar el orden en la mayoría de los filtros. Si hay un solo capacitor, yo voy a decir ese filtro es de primer orden. Pero si yo por lo menos tengo un filtro donde yo encuentre 3 capacitores, yo voy a decir esto es de tercer orden. Si encuentro 2 capacitores, es de segundo orden. Y así sucesivamente. O sea, el número de capacitores me va a ayudar a determinar el orden. Entonces ya vemos que el número de capacitores me puede determinar el orden del filtro. Ahora, ¿qué es el orden? Vamos a mirar qué es el orden de un filtro. Cuando yo tengo un filtro, todos los filtros tienen una frecuencia de corte. En este caso, aquí está en 2K. En esta frecuencia de corte, todos los filtros van a tener una caída de 3 dB o de 0.707 del voltaje de entrada. O sea, un 0.07 del voltaje de entrada y va a haber una pérdida pequeña. Y a medida de ese punto, de acuerdo al orden, el filtro va a caer una pendiente. Si es de orden 1, la pendiente va a ser de 20 dB por década. Si es de orden 2, va a ser de 40. Si es de orden 3, va a ser de 60 y así sucesivamente. O sea que entre mayor sea el orden, el filtro va a tener capacidad de rechazar más rápido frecuencia. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una frecuencia aquí de 20K. En este filtro, aquí 10K, perdón, que no sé muy bien, 10K. En este filtro están prácticamente rechazados 70 dB, mientras que en este filtro, que es de peor orden, están rechazados solo 40 y este está pasando más. O sea, que aquí pasa menos señal, a los 10K pasa menos señal. ¿Qué quiere decir? Que un filtro no es ideal. O sea, que si yo puse 2K, él no va a ser una onda cuadrada aquí, sino que por la naturaleza de los componentes va a tener una pendiente de caída. Y el orden me va a decir qué tan bueno es un filtro. Pero ojo, que el orden está relacionado con el número de elementos. Ya vimos que tenía más capacitores y más resistencia. Entonces siempre iba a ser más costoso. Entonces siempre tiene que haber una relación entre lo que yo necesito, el número de elementos y el costo. Entonces el orden me va a dar esta calidad. Bien. Lo otro importante es lo siguiente. Hay 2 grandes tipos de filtros, Butterworth y Cheviquet. También hay Bessel, hay elíptico, pero además los más famosos, los que mayor desempeña la gente son Butterworth y Cheviquet. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 grandes filtros? El de Cheviquet, que es el que está punteado, tiene mucho rizado, mientras que el de Butterworth tiene una respuesta más plana. O sea, es mucho más plano, no hay esta oscilación. Sin embargo, como todo en la vida, cuando yo gano algo, normalmente se pierde otra cosa. El de Cheviquet se cuenta que el orden, yo puedo tener un filtro de menor orden, o sea, más económico, menos componentes, con Cheviquet que con Butterworth. La frecuencia de corte es la misma, pero Butterworth me dio de mayor orden y Cheviquet me da menor orden. Entonces, ya uno como ingeniero tiene que decidir qué toma o qué hace. Particularmente para buenos equipos, se necesita el Butterworth, porque necesitamos que la respuesta sea plana, que no haya este tipo de oscilaciones y se sacrifica un poquito el orden. Voy a poner
poner un ejemplo. Vamos a suponer, esto está mal escrito aquí, esto en banda. Vamos a suponer que yo quiero tener un filtro que en un K, esta es la frecuencia de paso, quiero que en un K, lo que está en rojo es lo que escribo, tenga una caída de 3 dB. O sea, la banda de paso que va a caer 3 dB en la frecuencia de paso, que es la de un K, en este caso, aquí. Este siempre va a ser 3 dB. Esto va a ser la frecuencia de corte que yo quiero. Y ahora yo quiero que voy a poner un ejemplo, yo quiero que el filtro por aquí en 10K, vamos a poner un ejemplo que en 10K, 10.000, yo quiero que el filtro tenga una caída de 80 dB. Entonces, si yo quiero que un filtro en un K tenga 3 dB, que es lo normal, la frecuencia de corte, pero que ya a los 100K, o sea, mucho más adelante, la banda de rechazo, la frecuencia de rechazo, el rechazo sea de 80 dB. Ese filtro, si lo hago con bútero, me sale de cuarto orden. Si lo hago de Chevy, me sale de tercer orden. Porque no puedo poner decimales. No, segundo orden o tercer orden prácticamente. Entonces, yo puedo saber el orden de un filtro sabiendo cuánto quiero en la frecuencia de corte y cuánto quiero de rechazo en otra frecuencia. O sea, yo puedo determinar el orden de mi filtro basado en eso y de acuerdo a la calidad que yo quiera para el equipo que voy a diseñar. Sin embargo, una vez se dice, bueno, yo sé que un filtro de quinto orden es bueno y ya uno lo diseña y no hace esos cálculos. Pero es bueno saber que yo puedo saber los cálculos y aquí esto es una fórmula, ya yo la tengo aquí toda metida en Excel y simplemente, ojo, todo esto lo pueden mirar en el libro de diseño de Saba, el mejor libro para aprender a diseñar filtros. Estos filtros que ya vamos a diseñar, lo vamos a trabajar con Butterbox porque vamos a prevalecer la frecuencia plana. Entonces, de esta manera puedo determinar el orden del filtro que yo quiero. Ya dejemos esta parte del orden lista, voy a cerrar esto y continuemos con nuestra clase. Entonces vamos a diseñar ya filtros. Les voy a pasar un archivo en Word donde hay una tablita. Esta tabla la saqué del libro de diseño de electrónico de Saba. Hay unas fórmulas, hay unas explicaciones cómo se calcula todo eso, para que quiera leer un poco más, o van al libro. Esto lo voy a cerrar, no me interesa ahorita. Ahorita lo que le voy a mostrar es que lo que dice el diseño de filtros de manera rápida es la siguiente. Yo agrupando filtros de segundo y de tercer orden puedo tener órdenes superiores. Este filtro de segundo orden, que serían los pasabajos, este es el esquema. El de tercer orden, este es el esquema. Y los pasaaltos igual, lo único que cambia es la resistencia por los capacitores. La resistencia, hay que saber seleccionar la resistencia y los capacitores. Lo ideal es que la resistencia esté siempre en el orden de K, para que la impedancia del filtro no se sacrifique, mayormente de un K hacia arriba. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y los capacitores que estén dentro de un rango comercial, porque si me da un capacitor de un faradio, no puedo y tengo que jugar para tener valores dentro de lo comercial. Eso es lo que hay que tener en cuenta para el diseño. Procedamos a lo que venimos. Vamos a hacer un diseño de un filtro. ¿De qué orden lo queremos hacer? De orden 2. Vamos a empezar con uno de orden 2. ¿Qué lo queremos? ¿Pasa abajo o pasa alto? Vamos a empezar con pasa abajo de orden 2. En la tabla me está diciendo, para diseñar un pasa abajo de orden 2, necesita solo un operacional. Para diseñar un orden 3 lo hace con un operacional, pero un orden 4 lo hace con dos operacionales, uno de orden 2 con otro de orden 2. Uno de orden 5 necesitas dos operacionales, uno de tercer orden con un filtro de tercer orden el primero y el segundo operacional con uno de segundo. Para un orden 6 necesitas 3 operacionales, todos de orden 2. Y así sucesivamente. Para un orden 9 necesitas 1, 2, 3, 4 operacionales, donde el primero es de tercer orden y los demás van a ser de segundo orden. Entonces, de esta manera se diseñan los filtros. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a diseñar el del orden 2. Necesitamos un filtro. Ahora, se las voy a poner mucho más fácil. Tengo dos opciones. Yo en lo que les voy a pasar, tengo dos archivos. Uno que se llama pasa alto, donde están los dibujos que mostré ahorita, y uno que se llama pasa abajo, donde están los dibujos que mostré ahorita. Pero por lo tanto tiene una herramienta que me deja permitir hacer las cosas mucho más fácil para no estar copiando y pegando. Vamos a aprender a hacerlo con esa herramienta.
yo hago un archivo nuevo en Proteus, entonces le digo fila, importar, clip, me voy a la carpeta que les voy a pasar, se llama filtro 2020. Y aquí vamos a importar el, ¿qué dijimos? Pasa alto. Hagámoslo pasa alto. Un pasa alto del segundo orden. Ahí está el esquema de un pasa alto. Ya está todo listo. Entonces, primero hay que meterle la señal de entrada. Ponemos aquí la señal seno, que la colocamos. Señal de entrada, la idea es que la vamos a dejar en un voltio para poder analizar bien la caída y tenerlo en cuenta. Esto no nos interesa. La frecuencia ahorita no es útil, no es tan importante porque el filtro va a afectar la señal, pero vamos a hacer el análisis de frecuencia. Pero podemos también hacer análisis en el tiempo. Ahorita lo hacemos y lo miramos. Vamos a suponer que la frecuencia es de 100 Hz, por poner un ejemplo. Ok, no me interesa más nada. Entonces, ahora vamos a hacer un filtro pasa alto, perdón. Vamos a hacerlo a 2K. ¿Listo? Un pasa alto de 2K. Ya sabemos que ese pasa alto porque están los capacitores cuando las frecuencias altas son un corte y la frecuencia baja. Entonces, un pasa alto de 2K. Nos venimos al cel, buscamos la frecuencia, aquí copiamos la frecuencia 2000. Cuando yo voy a calcular un pasa alto, ¿cuál es la idea? Le doy un valor al capacitor y calculo la resistencia. Porque los capacitores le vamos a dar un valor, normalmente son nanofaradios. Entonces le vamos a dar el valor al capacitor. Mi capacitor es de 100 elevado a las menos 9, de 100 nanofaradios. Automáticamente él me dice, listo, si es de segundo orden, para que te dé eso, debes poner una resistencia de 562 ohmios y otra de 1032. Obviamente hay que poner la resistencia que más se acerque y uno mira cómo se comporta el filtro. Yo voy a poner como he simulado los valores exactos. Ustedes pueden hacer pruebas cómo se comporta con valores reales o comerciales. Entonces, una resistencia va a ser de 562, el doble clic R1, 562, y R2, ojo que hay que tener en cuenta R1 y R2, los mismos valores, 1032. 1032. Cuando yo hago esto, ya tengo un filtro para lo que yo quiero. Si quiere, hagamos una cosa. Analicémoslo primero en el tiempo y después lo analizamos en frecuencia. Entonces vamos a analizarlo en el tiempo. Podemos ponerle un osciloscopio. Lo puedo analizar con gráfica, pero lo voy a hacer primero con el osciloscopio. Le damos play y vamos a analizar dos cosas acá. Una, la señal de entrada, y otra, la señal de salida. Corremos y miramos esto. La entrada es la amarilla, vamos a ponerla un poco más grande. Vamos a bajarla un poquito aquí donde está la azul, que es la otra. Vamos a ponerle punto 5, que esta también está en punto 5, pero no hay nada en la azul, que es la señal de salida, porque la señal es de 100 ohmios y estamos haciendo un pasa alto de 2K, o sea que los 100 no pasa. Pero ¿qué pasa si yo cambio la señal de entrada? Vamos a cambiarla por la frecuencia de corte, vamos a cambiarla a 3K. A los 3K sí van a pasar. Ahí están las dos señales. Hay un pequeño desfase, pero los 3K pasan. Obviamente hay una atenuación, a los 2K también va a haber una atenuación. Va a ser un poquito mayor. Ahí hay una atenuación un poquito mayor. A medida que va subiendo la frecuencia, porque pasa alto, vamos a ponerle 10K, va a pasar casi que igual la señal. Son casi iguales. Entonces, esto es el análisis en el tiempo. O sea, yo puedo cambiar la frecuencia y saber cuál pasa o cuál no pasa. Van a pasar las que yo diseñé. Pero normalmente en electrónica uno hace análisis de bode o análisis en frecuencia. Entonces vamos a hacer el análisis en frecuencia, que es el que realmente nos interesa en este caso. Para esto le vamos a llamar a la variable de entrada I. Vamos aquí a gráficas. Gráfica. Aquí en gráfica cogemos frecuencia, hacemos un recuadro. Para hay que poner un pin de aquí de análisis, que lo cogemos aquí, pin de análisis de voltaje y lo colocamos.
Este pin le doy clic sostenido y lo arrastro a la gráfica. A la gráfica le doy doble clic y le digo que va a coger la señal de entrada hasta 1 mega, ¿no? Vamos a analizarla hasta 50K. Pasa alto. Ya no le doy play, sino se le da barra espaciadora y aquí sale la gráfica de la señal. Es un pasa alto y nos vamos a dar cuenta que exactamente en los 2 kHz, que es la frecuencia de corte en los 2 kHz, en los 2 kHz me está cayendo casi los 3 dB. O sea que está exactamente bien diseñado el filtro y es un filtro pasa alto. Así de simple. Lo diseñamos en base a la tabla. Vamos a suponer ahora que no quiero un pasa alto, sino quiero un pasa bajo. Cogemos esto, fila, importo, y vamos a hacerlo de tercer orden, ¿listo? Me equivoqué. Fila, importar clip, mi carpeta, la carpeta que les voy a pasar, pasa abajo. Vamos a hacerlo de tercer orden. O vamos a hacerlo directamente de quinto. Vamos a hacer una prueba para mirar qué es el orden. Que busquemos uno de quinto y necesitamos uno de 3 con uno de 2. Entonces nos sirve el de 3. Esto nos sirve el de 3. No sé si pueda coger 2 al tiempo. No me deja. Cogemos el de 3, abrir y cogemos uno de 3. Ahora cogemos otra vez fila, importar clip, escritorio, filtros y pasa abajo de 2. Y cojo uno de 2. Entonces para hacer uno de 5, yo debo coger, pasa abajo, yo debo coger y unir este señor con este señor. Meter la señal de entrada. Aquí está la fuente, seno. Acá. Le ponemos un voltio. Ya sabemos que la frecuencia no importa si vamos a hacer análisis en frecuencia. Listo, eso es todo. Con esto tenemos un filtro de quinto orden y vamos a analizar el filtro de quinto orden. Entonces vamos ahorita acá, este pasa abajo. Vamos aquí al cel. Vamos a hacerlo que me pase 5K. Entonces la frecuencia sería 5000. Y le vamos a dar un valor a la resistencia. Vamos a darle un valor de 1K. Se pueden analizar los capacitores. Estos son los valores de los capacitores, pero yo aquí te los doy en nano. Aquí están en capacitores normal. Aquí están en nano. Entonces uno ve 112 nano, 43, o sea, son valores comerciales. Si no me da valores, esto tengo que jugar con esta resistencia. La subo o la bajo. Bueno, el mínimo valor que les recomiendo es 1K. La subo para que estos capacitores me den en un rango mejor. Entonces ahí está bien, 1K la resistencia. Vamos a ser coherentes. Entonces estas resistencias no son de 10, no son de 1K. Se pueden poner el valor que ustedes quieran. Les recomiendo de 1K hacia arriba. De 1K. De 1K. Y esta también van a ser de 1K. 1K. Y este señor también es 1K. Ahora vamos a mirar cómo hace los cálculos automáticamente el programa. Entonces nos paramos aquí en la de quinto orden, que es la que nos interesa. Y este señor nos dice lo siguiente. El primero, para trabajar en nano, o como trabaja en micro, en este caso queda mejor en nano, los capacitores son 55.8. Este señor que está aquí, C1, es 55.8 nano. Vamos a ponerle minúscula. ¿Qué más tenemos? El otro es de 43.1. Ojo, hay que buscar los valores comerciales ustedes y analizan el filtro cómo se comporta con esos valores. 43, yo lo voy a hacer con lo ideal. 43.1 nano. El otro de 13.41 nano. 13.41 nano. 13.41 nano. El otro, que sería el de abajo, 102.9. Este C1 de la otra carta. 102.9 del otro nano. La N. Y el último, de C2, sería este. De C2 sería 9.84. Realmente uno lo daría 10, pero lo voy a hacer con los valores ideales. 9.84 nano. Listo. Ahora cogemos la gráfica de frecuencia, la dibujamos.
cogemos el pin, lo colocamos a la salida y sostenido lo arrastramos acá a la gráfica. Ojo, si tengo problemas con el clip sostenido, a esto vamos a llamarlo in, a la señal de entrada. Si tengo problemas con el clip sostenido, yo puedo coger aquí a la gráfica, añadir trazo, clic derecho, añado trazo. Aquí digo que la punta se llama in, ¿está claro? Se puede hacer de esta manera también. Y perdón. Aquí me equivoqué. Añadir trazo. Y la punta de prueba es la del operacional, la salida. ¿Sí? Ok. Listo. El doble clic a la gráfica, ahora sí, como ya hemos hecho antes, la entrada así es I1 y vamos a hacerla hasta 20K. Este filtro es de 5K, pasa abajo. Vamos a analizar si es cierto, barra espaciadora. Clic derecho, maximizó la gráfica. Y vamos a mirar que exactamente en los 5K el señor cae en los 3 dB. O sea, diseñado tal cual el filtro. Sin tirar un solo número, sino aplicando la fórmula. Y es un filtro de mejor calidad. Ahora, aprovechando que tenemos el diseño de filtro, entonces vamos a tratar ahorita de comparar los órdenes, cómo cambia la gráfica con el orden de filtro. Hagamos el mismo filtro, pero hagámoslo para otro orden, de orden 3, por ejemplo, o de orden 2. Importo el clip, la carpeta, filtros, orden 2 pasa abajo, aquí lo tengo. La señal de entrada va a ser la misma señal de entrada de este señor. Y la señal de salida, le ponemos el punto. Y arrastramos a este señor acá. Hay que tener en cuenta en arrastrar, porque como arrastro y lo puedo leer acá, no, deben quedar todas en la misma línea, aquí arriba. A veces queda, voy a hacer la prueba que vean, a veces me puede quedar acá abajo. Esto no se necesita. Esto sale malo porque pues no tiene misma referencia a la gráfica. Deben estar todas acá arriba. Entonces, ya tengo la salida, ya tengo la entrada. Vamos a hacerlo igual a nosotros. La resistencia va a ser de un K. La resistencia va a ser de un K. Y me vengo a la tabla y me dice, bueno, si me vas a hacer de segundo orden, me tienes que poner 45 y 24.5. Entonces, señor, usted es de 45 nano y usted es de 24.5 nano. Barra espaciadora. Y si me salió así, tengo algo mal hecho. Me sale 45 y 24.5. 45 y 24.5, me faltó el nano, obviamente. Ahora sí, no nada, pues está bien. Entonces te cuenta que los dos filtros en los 5K se unen, pero de aquí este empieza a caer más porque es de quinto orden, mientras que el de segundo orden comienza a caer más lentamente. O sea, rechaza las otras frecuencias más lentamente. Por eso el orden es lo mejor. ¿Para qué? Para que no pasen otras frecuencias. Si yo estoy haciendo un karaoke y necesito solo la voz, tengo que ser muy exacto. O si quiero mucho brillo, quiero bastante brillo, tengo que saber rechazar bien los medios para que no me pase el brillo. Si quieren, hagamos otra prueba para que quede más claro. Ya teniendo esto como ejemplo, vamos a hacer uno de orden clic derecho, restaurar. Vamos a hacer uno de orden 3. Entonces, fila, importamos clip, escritorio, filtros, pasa abajo de orden 3 y lo voy a colocar, vamos a colocarlo por acá afuera, que salió. La entrada es la misma. La salida le agregamos un pincito y lo rodamos a este lado. Ahí están las tres. Esta resistencia dijimos que todas van a ser duras. Ojo, no estoy sumando filtros, tengo filtros separados, uno de quinto orden, uno de segundo y uno de tercero, solo para tomar las gráficas y mostrarles lo que hace el orden y la actividad de un filtro. Orden 1, orden 1 no, un K. Y ahora procedamos con los capacitores. Entonces me dice acá, si va a ser de orden 3, los valores en nano van a ser 112.87 C1, 112.87 nano. El otro, señor, 44.31
44.31 nanos. Y el otro señor, el último, C3, va a ser de 6.44 nanos. C3. Ojo que cuando le den micro y le quede más fácil el micro, lo tienen acá en micro, 6.44. Pues vamos acá. Estamos hablando entonces de 6.44 de este señor. 6.44. Paramos en la gráfica, le damos barra espaciadora para que me haga la gráfica y voilà, el azul. Miren que quedó en la mitad, como es de tercer orden, mejoró el del segundo, pero no llega al del quinto. Entonces, cuando yo voy a hacer un diseño, después al diseño yo debo escoger el orden para poder trabajar y tenerlo mejor. De quinto orden, sexto orden ya es una calidad aceptable. Estos son los pasabajos y los pasaltos. Otra cosa importante es, esto lo voy a guardar, fila, guardar proyecto como escritorio, lo voy a guardar ahí mismo donde estamos para que me quede de estudio. Vamos a llamarlo como orden, para que sepan, orden de filtro, para que sepan que fue la parte que hicimos de orden. Listo. Ya no me interesa esto. Voy a abrir otro Proteus y vamos a hacer otra cosa. Lo que quiero hacer ahorita es, vamos a hablar ahora del otro tipo de filtros, los pasabajos y los pasaltos, ya los conocimos. Vamos a conocer ahora que es un pasabanda. Se lo vamos acá y miremos lo siguiente, ya esto lo analizamos. Ahora vamos a mirar un filtro pasabanda. Entonces, si yo quiero que pase una banda entre un K y 10K, para que todo pase en la tercera, y acá yo debo poner dos filtros. Debo poner un pasabajo y después puedo poner un pasalto. Pero hay que saber a qué frecuencia hay que ponerle. Les voy a poner un ejemplo. Esta frecuencia de 3K está ahí, o sea, debe pasar. Si yo diseño el pasabajo para la banda de un K, ¿qué pasa? Este es pasabajo. Pasan solo los menores de un K. Este 3K es mayor, no pasa. O sea que yo no puedo diseñar el pasabajo a la frecuencia de un K. Y olvidemos que tuviese el pasabajo. Si tuviera el pasalto y lo diseñara a 10K, vienen 3K, este es un pasalto, los mayores de 10K, 3K es menor, tampoco pasa. ¿Qué es lo que les quiero llevar a concluir? Que cuando van a diseñar un pasabanda, si van en serie los filtros, como están acá, van en serie, donde el mouse ya apareció. Van en serie los filtros, aquí se me pierde el mouse. Van en serie los filtros, ahí apareció. Aquí van en serie los filtros, pero el pasabajo lo debe diseñar con la frecuencia mayor y el pasalto con la frecuencia menor. Hagamos el mismo ejemplo. Si vienen aquí 3K, este está diseñado para mayores de 10K, pasa abajo a 10K, o sea que pasan los menores de 10K, 3K pasa. Este está para pasa alto, o sea que pasan los mayores a la frecuencia menor, los mayores de 1K, y 3K es mayor, pasa. O sea que para hacer un diseño de un filtro, deben diseñar el pasabajo con la frecuencia mayor y el pasalto con la menor. No importa el orden, puede venir primero el pasalto y después el pasabajo, o primero el pasabajo y después el pasalto. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el pasabajo debe ser con la frecuencia mayor y el pasalto con la frecuencia menor. O sea que en este caso, el pasabajo sería 10K y el pasalto sería 1K. De esa manera se diseña un filtro pasabanda. Hagamos este ejemplo de un filtro pasabanda en Proteus con 1K y 10K. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacerlo de tercer orden. Ya sabemos que lo podemos hacer de orden que queramos, pero para no complicarnos, vamos a hacerlo de tercer orden, que es un solo operacional. De fila, importamos, escritorio, filtros. Voy a coger un pasabajo de tercer orden y ahora cojo un pasaharto de tercer orden. Import script, escritorio, filtros, pasaharto de tercer orden. Puedo poner este primero o este después, no importa, es lo mismo. Cuando yo los una, ya tengo un pasabanda de tercer orden. Toca es diseñar el pasabanda. Pero vamos a ponerle la frecuencia de entrada. A ponerle aquí un volt está bien, 100, no importa mucho, y importante, a mí me gusta ponerle siempre in para no enredarme cuando cree la cosa, se va a llamar. Vamos a poner acá la gráfica que vamos a hacer de frecuencia para que nos haga análisis. Y ahora lo que hay que hacer es el diseño.
Entonces, el primero que tenemos aquí, este es pasa abajo. Si vamos a hacer el pasa abajo, hay que hacerlo a 10K. Vamos a poner este aquí, vamos a ponerle un texto aquí, este sería el pasa abajo a 10K. Y acá habría que hacer un pasa alto a 1K. O sea, el alto a la menor y el pasa abajo a la mayor. Lo puedo invertir y no, o sea, te lo dejo de tarea, no va a haber problema. Entonces vamos a hacer un pasa abajo a 10K. A la tabla, estamos en tercer orden, cambiamos la frecuencia a 10K, 10.000. En pasa abajo hay que darle un valor a la resistencia, dejémoslo así en 10K, calculemos los capacitores, entonces las resistencias van a ser de 10K, 10.000. Y vamos a calcular los capacitores. Tercer orden. Los capacitores son 5.6, 2.22 y 0.32. 5.64. 5.6 nanos, minúscula. El otro es 2.22 nanos. El otro es 0.32 nanos. 0.32 nanos. Listo. Ya diseñamos el pasa baja de 10K. Ahora hay que diseñar el pasa alto a 1K. Venimos a la tabla, ya la frecuencia sería 1000. Ahora le voy a dar un valor al capacitor que tenemos acá en la tabla de 100 nanos, dejémoslo así, 100 nanos. Aquí escribo 100 elevado a la menos 9, que serían 100 nanos, orden 3, y la resistencia son 448 la primera, 448, la otra sería 7.8K, para no complicarnos la vida ahí, 7.8K. Y la otra sería de, me equivoqué, perdón, la 7.8 es la otra. Esta es de 1.1K, 1143. 1143 o 1.1K. Y esta sí sería la de 7.8K, que creo que es lo que le puse ahorita, 7.8K. 7.8K o 7860. Listo, eso es todo. Yo cojo a este señor, bueno, me toca ponerle el punto de análisis, el cual va a venir acá a la salida, y el cual lo voy a arrastrar a la gráfica. La gráfica. Bueno, echarle doble clic a la gráfica, decirle que vamos a analizar IN, vamos a analizarlo hasta 20K. Y ahora sí, le doy a la gráfica. Voilà, tenemos nuestro filtro. Bueno, vamos a poner la gráfica más grande. Vamos a poner la gráfica más, clic derecho, restauro la gráfica. Vamos a ponerla hasta 200K para poder analizar bien. 200K. Clic derecho, listo. Ahora vamos a analizar y vamos a mirar lo siguiente. Aquí exactamente en 1K tenemos los 3 dB de caída. Y acá en los 10K volvemos a tener 3 dB de caída aquí. Entonces se cuenta que acabamos de diseñar un pasabanda utilizando los mismos conceptos. Simplemente ponemos en serie un pasa alto y un pasa bajo, o viceversa. Lo único que hay que tener en cuenta es que el pasa bajo se hace a la frecuencia más grande y el pasa alto se hace a la frecuencia más baja. Cuando la gráfica se pierde, que sucede mucho en proceso, le da clic derecho, restaurar gráfica. ¿Listo? Ahora vamos al otro tipo de filtro, pero guardémoslo esto para que le quede de estudio. Va proyecto como escritorio, filtro, y vamos a ponerlo pasabanda de tercero. Listo. Voy a cerrar este Proteus, voy a abrir otro. Entonces vamos a mirar. Ya vimos pasa alto, pasa abajo y pasa banda. Ahorita vamos a mirar el rechazabanda, que se usa mucho en los karaoke. Entonces vamos a mirar ahora el rechazabanda. Si yo hago esto con un rechazabanda, no lo puedo poner en serie. ¿Está claro?
Por ejemplo, 15K debería pasar. 15K debería pasar. Si yo diseño este a la baja y es pasa abajo, van a pasar los menores de 1K. Y 15K es mayor y no pasa. Si diseño ese a la alta, van a pasar los mayores de 10K. 15K pasó, pero este quedó con la de baja. Entonces aquí van a pasar los mayores de 1K. 15K no es mayor, no pasa. O sea, que el rechazabanda no se puede hacer en serie. No se puede hacer esto. Ni este a la máxima, ni este a la mínima, ni nada. No hay manera de hacerlo en serie. El rechazabanda, lo que hay que hacer es lo siguiente. Se hace un filtro para la menor, el pasabajo con la menor, el pasalto con la mayor, esto es un rechazabanda, y después se suman las dos señales. Un sumador, no se pueden poner en serie. Esto en bloque sería la señal entra a ambos filtros y la salida de este se la tengo que sumar, y cuando tenga la suma, esto es lo que debe salir. O sea que para hacer un rechazabanda tengo que hacer una suma de filtros. ¿Está claro? Procedamos a hacer un rechazabanda. Entonces vamos a ponerle aquí título. Rechazabanda. Vamos a hacerlo como si fuera un karaoke. Va a rechazar la voz, que son de 330 a 3300. Va a rechazar esa banda que está ahí. Es lo que haría un karaoke. Debe quitar la voz del cantante para después sumarle la del que está en el karaoke. Se vamos a hacer una rechazabanda de 330 Hz a 3.3 kHz. Vamos a poner estos Hz y estos Hz también. Ojo a lo siguiente, de pronto no lo dije acá. Aquí el pasabajo, así lo dije, el pasabajo se hace a la menor y el pasalto se hace a la mayor, no como en el rechazabajo, no como en el pasabajo. Entonces habría que hacer, vamos a hacerlo también para no complicarnos la vida, vamos a hacerlo de tercer orden, pero lo puedo hacer del orden que yo quiera, porque ya tengo la tabla, bueno, el orden que yo quiera no lo puedo hacer hasta 10º basado en esta tabla. Entonces vamos a hacerlo de tercero para utilizar solo un operacional y no está poniendo operacionales en serie, pero lo puedo hacer del orden que yo quiera. Entonces cojamos y hagámoslo, se ponemos aquí fila, importamos escritorio, filtros, vamos a el pasalto de tercer orden. Ahora importamos el pasabajo, importamos clip, escritorio, filtros, pasabajo de tercer orden. Tenemos los dos, pasa alto y pasa abajo. Estos dos se deben unir, debe entrar una sola señal de entrada. Un voltio está bien, podemos iniciar aquí nada más para que simule bien. Y la salida hay que ponerle un sumador. Es un sumador, otro operacional. Ponemos otro operacional y lo colocamos. Cogemos la misma resistencia 10K. Este señor. Este viene a esta salida. Operacional como sumador. Les digo, si les gustó el video, me dicen y sigo con la parte analógica, que no es el primer video de tónica análoga que hago. Esto debería venir abajo, para que sea mejor. El sumador, inversor. Listo. Y este señor debe venir a tierra. Normalmente no se manda a tierra, sino se manda con una resistencia equivalente al paralelo de esta, pero en este caso vamos a dejarlo con, o sea, en la realidad yo lo mandaría con una resistencia de 5K por 5.1K a tierra. Si no, lo ponen directamente a tierra, pero para mejorar la impedancia y el ruido se manda con una resistencia a tierra y no directamente. Bien. Ojo, como es uno, es el mismo operacional, no es necesario alimentarlo. Ya está todo, ahí estaría el sumador. Entonces ahora cogemos la salida, el texto, y esa salida es la que hay que llevar a una gráfica de frecuencia. Y hay que diseñar el filtro, pero el diseño del filtro
nos lo hace el cel. Listo, ponemos esto y lo echamos acá. Aquí tenemos primero el pasalto. Vamos a ponerle texto a esto. Este señor es nuestro pasalto y va a ser a la alta, a 3.300. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea. Y este es mi pasabajo. Que sería a 330. Entonces el pasabajo a la baja, el pasalto a la alta, se suma con un sumador y sale. Listo. Entonces, vengamos acá. Dejemos los capacitores en 100 nanos y calculemos la resistencia. Hay que hacer un pasalto a 3.300. Vamos al cel, el cero orden, frecuencia 3.300. Pasalto. Le damos el valor al capacitor de 100 nanos, 100 elevado a la menos 9, y a 3.300 me va a dar una resistencia de 136. Me está dando muy bajita esta resistencia. Te dije que iba a darme un K. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el capacitor mejor lo pongo de 10 nanos. 10 elevado a la menos 9, lo que va a aumentar ya la resistencia del orden de K. Esto hay que tenerlo en cuenta para poder mantener la impedancia de los operacionales. Y lo ideal es que las resistencias estén superiores o en el orden de los K. Si no, va a haber realimentación o va a haber ruido en el sistema. En la práctica, en pancoteo funciona. Así le pongo un ohmio, 10 ohmios, pero en la vida real no. Ahí es donde la práctica y la teoría difieren. Y esto debieran enseñarlo en las universidades. Bueno, entonces, la primera es de 1360. 1360. La otra 3464, la otra 23828. 23828. Listo. Ahora vamos al 330 con 10 caras de resistencia para adentro. Ahora con 330 abajo, la resistencia de 10K. Y vamos a ver cuánto nos dan los capacitores. También 171 nanos. 171 nanos. Minúscula. El otro nos da 67 nanos. 67 nanos. Y el otro me da 9.7 nanos. Una vez ya tenemos diseñado mi pasa alto, mi pasa abajo, mi sumador, ya tenemos la gráfica. Pongámosle el nombre enseguida a la entrada, IN. Vamos a la gráfica. Doble clic, decimos que va a ser referente a IN. Hagámosla hasta 200K. Ok. Vamos un poquito más grande, 500K. Hagamos la espaciadora y miremos qué nos dio. Y no funcionó, está algo mal hecho. Miren. Bien, ya me acuerdo cuál es el error. ¿Se acuerdan que esta resistencia nos dieron muy bajita y los capacitores lo habíamos puesto era de 10 nanos? Estos capacitores eran de 10 nanos. No los cambié. Ese debe ser el error. Así que está el sumador. Miremos, y ahí está nuestro filtro rechazabanda perfecto. Entonces, de esta manera podemos hacer el rechazabanda. Sin embargo, les voy a enseñar otro truco, 2 trucos más, y es el siguiente. Sabemos esto como escritorio, filtros, pasabanda, rechazabanda. Rechazabanda 1, porque voy a enseñarle otra forma de hacer un rechazabanda. Entonces ahora cerremos esto y vamos a abrir el otro proyecto que habíamos hecho de pasabanda. Este señor que está aquí. Eso está bien.
Este era nuestro circuito de pasabanda. Ahora vamos a mirar, este era de UK a 10K. Ahora vamos a ver, y se me olvidó explicárselo aquí en lo que hice acá, cómo puedo yo, si ya tengo un pasabanda, para no hacer más nada, convertir ese pasabanda a rechazabanda. Se puede hacer. O sea, si no diseño el rechazabanda desde cero, si lo diseño desde cero, lo mejor es hacer lo que hicimos ahorita. Pero si ya tengo el pasabanda y lo quiero convertir en rechazabanda o viceversa, ¿qué es lo que se hace? Ya les enseño cómo se hace. Se coloca un sumador. A ver las resistencias. Voy a colocar acá, es un restador, no un sumador. Este viene acá. La resistencia. Aquí hay que tener un detalle y ahorita les explico cuál es. Es un restador. Ojo, aquí es restador porque este invierte la señal y este la vuelve a invertir. Por eso me toca restarla. Si no, me tocaría sumarla. Pero bueno, vamos a hacer el restador en este caso y lo convierte. Ya les explico cómo funciona. Este señor que está aquí viene a la señal de entrada. O sea, si ya la señal de entrada es completa, le resto esto, tengo un rechazabanda. Le resto cuál, le voy a restar esta que está. Y para que la señal me quede mejor, cuando uno lo hace en restador, debe ponerle una resistencia de esta que entra por el positivo, unidad 10. Bravo. Estoy restando la señal, estoy restando la original, estoy restando de la original esta que tengo acá. El clic derecho. Y no me lo hizo. Eso quiere decir que es al revés. Al revés. Cuando digo al revés es esta acá, es la que viene acá en la entrada. Y esta es la que viene aquí. Tengo que hacer un restador, no un sumador, un restador. ¿Cuál señal va aquí? ¿Cuál señal va acá? De acuerdo al número de operaciones que tengo acá. Esto tienen que cambiarlo y probarlo. Hay algo que no me está funcionando. Bueno, perdón. Tengo un error yo. Grave. Y es que ya yo no voy a analizar esta señal. Sino que lo que vamos a analizar es la señal de salida nueva, que es esta. Esta la borramos y agregamos la nueva señal. Yo creo que era como estaba antes. Ahora sí, le damos barra espaciadora y ahí está. Entonces así, aquí tengo un rechazabanda, en este caso este es de 1K a 10K, que era el que habíamos diseñado. Yo puedo convertir no se lo había explicado, pero yo puedo convertir un pasabanda haciendo un restador, sumando de la señal de entrada, restándola con la de la salida, yo puedo hacer este tipo de señal. Ojo, que si mi señal de salida aquí doblemente la invertí, entonces viene primero, yo debo restar la señal de salida menos la de entrada, pero resulta que esta señal la estoy invirtiendo, entonces viene acá arriba. Si no, esta viene abajo y esta viene arriba. Eso hay que probarlo de acuerdo al número de operacionales que coloqué en su circuito. Pero lo que les quiero explicar es que yo puedo convertir un pasabanda en un rechazabanda. Este era un pasabanda antes de 1K a 10K, ahora es un rechazabanda de 1K a 10K, haciendo el truco del restador. Pero les digo, es mejor hacerlo, hacer el rechazabandas desde cero y sumar la señal. Esta es la mejor forma de hacerlo. Pero si ya tengo un pasabanda y lo quiero convertir en rechazabanda, puedo utilizar este truco. Esto vamos a guardárselos también en lo que hicimos. Esto es como rechazabanda 2. Obviamente no está en la misma frecuencia que el 1, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, de esta manera, espero que les haya gustado la clase, un poco larga, pero quería dejar claro cómo se diseñaban los diferentes tipos de filtros y entender el porqué del orden y todo lo que dije. Si les gusta la clase análoga y quieren
Bien, vamos a analizar lo que hemos visto. Bien, ¿en qué resumimos este video? Han visto ustedes un filtro pasa abajo, un pasa alto, ¿no? Hay un libro que habla ahí del libro de diseño, ¿no?, de filtros con operacional de Tabar. Un libro muy bueno, ¿eh? Pero lo importante está que ustedes tienen que construir su Excel. Entonces, prácticamente, como siempre les decía, ya todo está hecho. No digamos todo, ¿no?, pero ya la mayoría está hecho. Solamente hay que jugar nomás con esas tablas. Pero para interpretar mejor esto, es importante saber diferenciar un filtro con otro filtro. ¿Por qué se llama filtro pasabanda? Y también por qué se le llama filtro supresor de banda, o también conocido como rechaza banda. Ahora, la pregunta es, ¿dónde utilizamos el filtro pasa abajo? ¿Dónde utilizamos el filtro pasa alto? ¿O cuál es lo más recomendable en la parte de comunicaciones? ¿No? Acá hace una mención del operacional del 741. Yo también les hablé de ese operacional, ¿no?, que es un operacional muy común realmente, el 741, pero también había otros operacionales con otras características mejores. ¿Por qué? Porque para filtros no trabajamos con un solo operacional, trabajamos con más operacionales, el cual era el TL082, le hablé cuando hemos hablado de operacionales, que internamente tenía 2 OPAN, y el TL084, que internamente tenía 4 operacionales. No es tanto por la cantidad de operacionales que tiene, sino su particularidad comparada con el 741, que es que este me disipa mayor potencia, o sea, me puede entregar mayor potencia. Y eso es importante también. ¿Por qué? Cuando sigamos ustedes sin avanzando en la parte electrónica, ustedes van a llegar ya a trabajar con electrónica, con dispositivos de potencia. Cuando van a entrar a la parte de control. En las industrias, en las aplicaciones industriales, entonces, ahí los dispositivos son transistores también, pero de mayor potencia, ¿no? Entonces, son diodos también, pero de mayor potencia. Porque cuando hablamos de potencia, básicamente es una fuente de alimentación, un sistema como referente, pero que su cargador de baterías para un banco de baterías, generalmente utilizamos de la misma red, y lo recomendable es hacer un sistema trifásico, no monofásico. Pues de ahí nace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una señal, ¿por qué monofásico y por qué trifásico? Esto lleva a que en la parte de instrumentación, en la parte, digamos, de que todo lo que se va a automatizar, siempre vamos a comparar una tensión referencial para que los sistemas sean accionados automáticamente. Y para eso utilizamos el operacional como comparador. Lo recomendable es que sea de mayor potencia, y eso son una de sus particularidades, ¿no?, de este OPAN, el TL082, el TL084, comparado con el 741. Para empezar, aclarando eso, les hablé de eso también. Ahora, ¿por qué filtros? Entonces, el día de ayer hemos hablado básicamente de 2 tipos de filtros, ¿no?, conocidos, no clase de filtros, sino los filtros pasivos y los filtros activos. Pero la pregunta es, ¿mi filtro dónde voy a utilizarlo yo? ¿Dónde quiero utilizar? ¿Quiero utilizar para comunicaciones, o quiero utilizar en las redes eléctricas, o quiero utilizar en sonido? A ver, Valdés. Sí, profesor. Dígame un número del 1 al 10. 7.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Durán. Sí, profesor. A ver, tú dime, Durán, ¿qué has podido captar? Bueno, en la parte del video, al inicio, el que estaba hablando había mencionado respecto a los filtros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un filtro paso alto, en el cual estaría lo que es un capacitor junto con la resistencia en una manera de L, ¿no? También habló sobre el tema de lo que es el análisis en directo, o sea, el análisis en DC, en el cual acá se estarían, digamos, quitando los capacitores por un tema de lo que es el circuito abierto, ¿no? Esto es porque la reactancia capacitiva sería, digamos, muy alto y se estaría formando lo que es un circuito abierto. En el caso de un análisis en AC, creo que también lo habían ahí lo había dicho, ahí se estaría formando lo que es un cortocircuito. Esto debido a la baja reactancia capacitiva, si bien tengo en cuenta. Bueno, también habló sobre el tema de lo que es el filtro el rechazabanda, que esto se podría derivar de lo que es el filtro pasabanda por un método que es usando un restador. Eso es lo que había mencionado. Y también las aplicaciones de lo que es este filtro rechazabanda, que se usaría en karaoke. Y bueno, eso sería parte ¿De qué grupo eres tú? Del grupo 12, profesor. 12. ¿Tu apellido es? Durán Palacios. Durán, ¿no? Bien, Durán. A ver, tú, Durán, un número del 1 al 20. 20, profe. 20. 4. Yo para su conocimiento, yo estoy contando de lo que veo en mi pantalla, los números, ¿eh? Las personas. Gamonal. Profesor, buenos días. Buenas noches, ¿no? ¿Sabes? Perdón, profesor. Bien, adelante. ¿Cuál es qué has podido captar en el video? ¿Qué puedes resaltar? ¿No? ¿Cuál sería el mensaje que tú podrías vertir a tus compañeros o a todos los que estamos escuchando? Ok, profesor, bueno, que los filtros en realidad tienen múltiples usos, ¿ok? O sea, yo soy de la Escuela de Biomédica y sé que los filtros, por ejemplo, en los EKGs o en los SGs, que son electrocardiogramas y en los encefalogramas, son súper importantes, ya que, como ejemplo, en el cuerpo humano tenemos, se pueden escuchar un montón de sonidos, ¿no? O sea, si usamos el EKG, por ejemplo, no solo se escuchan los sonidos del corazón, sino también se escuchan los sonidos de la digestión, de la respiración, y que si bien es cierto, se encuentran en una frecuencia diferente, eso es lo que permite que los filtros en la programación ayudan, ¿no? Permiten que el propio equipo, que el equipo médico funcione de manera correcta y sea de ayuda. También, como que en los filtros, específicamente los filtros, no sé si los pasa bajo, ¿sí? Son los que se utilizan en los diferentes equipos médicos. Bien, ¿de qué grupo eres? Grupo 17, profesor. Lo de biomédica, igual que Tele, tiene que salir experto en filtros. Sí, profesor. ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué apellido es? De Gamonal, profesor. Estás acá en Falto, no estás, ¿no? En la asistencia. No, profesor, lo que pasa es que ahorita llegué un poquito tarde. Estaba en el carro. Discúlpeme, más bien. Ok.
Sí. Estamos utilizando, creo que le comenté esta metodología porque este método tenemos que mostrar grabaciones para la acreditación internacional, evidencia de la participación de los alumnos. Estoy cambiando de metodología por si acaso, a partir de esta semana. Ok, profesor. Disculpe, más bien. Está bien, muy bien. A ver, tú un número del 1 al 20. 18. 18. Sebastián. Daniel Sebastián. Sí, profesor. Ahí está uno por no habido. El profesor ¿Se me dan cuenta? escucha. Ese es uno de los problemas. Daniel Sebastián. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Ya despertaste o todavía estás durmiendo? No, el micrófono no. A ¿Me veces da un siempre, segundo que conecto mis audífonos, por favor? siempre va a ser eso, la justificación de muchos, pero no de todos, ¿no? Pero en fin, son situaciones que al final es incontrolable. A ver, ¿cuál es tu opinión? A ver, no sé si me escucha. Hola, hola, hola. Ahora sí. Se estaba explicando al principio del video sobre los filtros de pasa banda, pasa bajo y paso alto. Y después se hablaba un poco sobre las características entre las diferencias del Butterworth y el Chebyshev, ¿no? Mientras que las señales del Chebyshev tenían al principio un poco ondulados y las del Butterworth se les llamaba como máximo plano, ¿no? Porque era más plano, pues. Y ambos tenían el mismo punto de corte. Y también que en el Butterworth se usan más para instalaciones comerciales o las de los hogares o también en equipos de sonido para los automóviles. Y en cambio las de Chebyshev no. Esas se usan para otras cosas. Y bueno, también se habló de los órdenes para cuando tienes, por ejemplo, de orden 1 porque hay un condensador, de orden 2, dos condensadores, así. Y es lo que pude resaltar del video, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Paredes Calixto, profesor. ¿De qué grupo eres? Del grupo 10. Parezca listo. A ver, tú parezca listo un número del 1 al 12. El 2, profesor. 2. Álvaro Jordi. Sí, profesor. Dígame, si tenemos nosotros un filtro o queremos implementar un filtro, de acuerdo al video, ¿eh? Un filtro pasabanda de 1K a 10K. Dígame, el de 1K, ¿en qué filtro lo ponemos? El de 1K y 10K, ¿en qué filtro lo ponemos? ¿En el pasa alto, pasa bajo? ¿Cómo es? Bueno, según lo que vi en el video, pues sería primero pasa bajo y luego pasa alto. ¿No? ¿Puede ser lo contrario también o no? Bueno, si en caso en este el valor de la resistencia sería de la otra manera. O sea, cuando nosotros tenemos un pasabajo, si no me equivoco, se tiene una baja frecuencia y bueno, en este bueno, o sea, yo creo que no, profesor, sí se podría, pero bueno, según la respuesta es pasa bajo, pasa alto, bueno, eso es lo que yo sé. No, pero el pasabajo ¿de cuánto es? ¿De 1K, de 10K? El de 1K. El pasabajo. Sí, el menor es en el pasa alto y el mayor es en el o sea, de una manera inversa. Bien, lo que tenemos que resumir acá es lo siguiente. ¿Cuál es tu apellido? 11 by. ¿Ah? 11 by.
¿De qué grupo eres tú? Del grupo 15, profesor. Lo que tenemos que resumir en esta parte es que si nosotros queremos hablar de un filtro pasabanda, por ejemplo, de 1K a 10K, ¿okay? No interesa el orden. Puede ser primero pasa abajo, pasa alto. Si es pasa abajo el primero, el segundo es pasa alto. Si es pasa abajo, es pasa alto el primero, el segundo es pasa abajo. Lo que interesa es quién define la frecuencia. Entonces, el filtro pasa abajo. Si yo voy a hacer de 1K a 10K o cualquier otra frecuencia, voy a tener un rango de frecuencia. El de mayor frecuencia es para el filtro pasa abajo. Es lo inverso. ¿Ok? El de mayor frecuencia es para el filtro pasa abajo. Y el pasa alto es de menor frecuencia. El orden no tiene importancia. ¿Ok? Eso es lo que tiene que quedar claro. Vuelvo a repetir. En un filtro pasabanda está constituido de dos filtros, un pasa abajo y un pasa alto. Entonces, si nosotros queremos implementar un filtro pasabanda de 1K a 10K, entonces hay una de frecuencia, la de menor frecuencia es de 1K, la de mayor frecuencia es 10 kHz. Y como sabemos que un filtro pasabanda son dos filtros en cascada, un pasa bajo y un pasa alto, entonces el filtro pasa abajo, su frecuencia de corte tiene que ser el de mayor, en este caso 10K, y el filtro pasa alto, la frecuencia debe ser el de menor, en este caso 1K. Pero si nosotros queremos ya no hablar de un filtro pasabanda, sino hablar de un filtro rechaza banda, o también conocido como supresor de banda, los filtros también son combinación de dos filtros, pasa alto y pasa bajo, pero no están en cascada, sino van a un sumador de señales, inicialmente como referencia, que ahí utilizo una técnica, digamos, de restar para convertir el pasabanda de frente a supresor de banda o rechaza banda. Bueno, es un método. Pero la referencia, el referente es que ambos filtros, tanto el de pasa bajo, pasa alto, pasan a través de un sumador. ¿Ok? Ahora, lógicamente, acá se cumple es lo contrario. Si voy a pasar un filtro de 1K, por ejemplo, a 10K, entonces el de menor va al pasa bajo y el mayor va al pasa alto, ¿no? No es como el caso del pasa banda. Esto es necesario como referente, ¿no? Pero, en fin, son situaciones que tenemos que tener claro. Entonces, la pregunta inicial era realmente si nosotros tenemos señales, hablamos de filtros activos, hablamos de filtros pasivos. Entonces, en la parte de comunicaciones, en la parte, en este caso, de biomédica o telecomunicaciones, ¿cuál es lo recomendable? ¿Qué filtro? ¿Pasivo o activo? En el caso de analizar redes eléctricas de 60 Hz o llamemos menor de 400 Hz, ¿qué tipo de filtro es lo recomendable? ¿El pasivo o el activo? Ahí vamos a ver, preguntar acá, nos queda 2 minutos, 3 minutos. Ahí, adelante. ¿Puedo responder yo, profesor? ¿Ya? Yo diría de que para el área de biomédica sería más recomendable utilizar circuitos de filtro activo porque se necesita una mayor precisión al analizar, digamos, los ritmos y sonidos del cuerpo humano, mientras que para redes eléctricas, como usted menciona, como son altos voltajes, no se puede usar filtros activos. Por lo que en todo caso,
para comunicaciones en ese sentido de redes eléctricas se utilizarían filtros. Sí, se acabó. Para esas dos situaciones, como dijo. ¿Cuál es tu apellido? Flores Velasco, profesor. ¿De qué grupo? Muy bien. ¿De qué grupo eres? Grupo 12, profesor. 12. Profesor, ¿podría añadir algo más? Un ratito. No te tengo acá, grupo 12. ¿Te llamé listen antes? Sí, profesor. Entonces no eres el 12. Ahí así está, acá está. Flores Velasco, ya, ok. Bien, muchachos, ahí nos quedamos para la próxima, los que desean participar, ¿ya? Estos son notas adicionales, todos los que están participando, ¿eh? ¿Ok? Las preguntas son al azar. Perdón, la participación de los alumnos, aún así como ustedes están viendo, así al azar, ¿ya? Bien, muchachos, gracias por todo, hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Que para la próxima tienen que estar despiertos todos, ¿ah? ¿Ya?